Hola hermanos, nuevamente estamos en el estudio de Daniel y Ezequiel y en estas lecciones estamos hablando del libro de Ezequiel. Y en esta lección vamos a estar cubriendo el capítulo 19 y el capítulo 20 de Ezequiel. Y como ya saben, hemos estado viendo la secuencia de estos capítulos, que desde el capítulo 1 hasta el 24, en verdad, son mensajes de Dios dados al pueblo de Israel, hablándoles de las razones por las que Dios va a traer juicio a su pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén. La última vez que estuvimos juntos vimos el capítulo 17 y 18 y en este video vamos a ver el capítulo 19 y el capítulo 20. Para ayudarnos con esto un poco, voy a poner aquí la página que hemos estado usando para guiarnos un poco en la estructura de los capítulos, ¿no? Y todavía estamos ahí donde dejamos la vez pasada. Déjame llevarnos al capítulo 19. Bueno, hermanos, aquí en el capítulo 19, como hemos estado viendo, este libro de Ezequiel comunica sus mensajes de varias formas distintas, ¿no? A veces es en una sola palabra de Dios a Ezequiel, la cual Ezequiel debe comunicar. Otras veces Dios le dice a Ezequiel que debe hacer cierta acción o tomar cierta acción, y de esta forma él sería una señal para el pueblo de Dios. Hablamos de que Ezequiel muchas veces actúa sus mensajes, y esa es una de las formas que él lo hace en este libro. Otras veces Ezequiel mira una visión. Dios le da una visión para que él vea, y ahí se está comunicando el mensaje de Dios para con su pueblo Israel. Y otras veces, y la mayor parte de veces, es que dice Ezequiel, simplemente vino a mí palabra de Jehová. Y es esa palabra que él tiene que comunicar. Entonces, a veces es una palabra que viene directamente de Ezequiel, a veces es una visión, a veces es Ezequiel actuando, y a veces incluso es Ezequiel participando en la visión. Es llevado por el Espíritu Santo para ver ciertas cosas, y vamos a decir que Ezequiel es un profeta interactivo, ¿verdad? Al recibir los diferentes mensajes de Dios. Muchas formas en que Ezequiel comunica su mensaje. Aquí en este capítulo 19 vamos a seguir viendo la forma en que Ezequiel comunica a través de ciertas figuras, casi parábolas podemos decir, y queremos ver cómo el mensaje es comunicado en el capítulo 19. Para comenzar, aquí pueden ver en la página que aquí se va a hablar de una parábola, una comparación. Ezequiel va a hacer la comparación, o mejor dicho, Dios la va a hacer para que Ezequiel la comunique. Pero se va a hacer la comparación de Judá con una leona. Y esta leona tiene cachorritos también, ¿verdad? Y ya luego va a seguir adelante y se va a hacer una comparación con una vid. Y esto es muy semejante a lo que vimos ya en el capítulo 17, donde apareció la figura de una vid y una águila, o dos águilas, mejor dicho. Aquí vamos a ver una leona con dos cachorritos y una vid. Entonces, los símbolos y las visiones a veces en este libro se repiten o se ven muy semejantes. Como hemos dicho antes, a veces estos símbolos y estas formas de comunicar el mensaje son diferentes, a veces parecidos, pero las verdades siempre son iguales.
las dos verdades que siempre se están comunicando en este libro, a veces se enfatiza una más que otra y a veces se ven las dos, es que, número uno, Dios va a juzgar la rebeldía y la idolatría de su pueblo. El pecado del pueblo de Judá muchas veces se resalta y cuando se resalta, Dios dice que Él va a juzgar a su pueblo. Entonces, la gran mayoría de estos capítulos 1 al 24 contienen esa verdad. El juicio de Dios sobre el pecado. En específico, la idolatría de Judá. La otra verdad que se comunica con estas visiones, con estas parábolas y las diferentes cosas que vemos, es la esperanza que tiene el pueblo de Dios después de su juicio. Y ya hemos visto que al final de algunos de estos capítulos, Dios termina los capítulos hablando de esperanza para el futuro, cómo Dios va a bendecir a su pueblo de nuevo, qué es lo que Dios va a hacer en el futuro para perdonar a su pueblo, restablecer su pueblo. Y esa es una verdad muy importante también, ¿verdad? Porque Dios no quiere comunicar que su pueblo, Judá, va a quedar en exilio para siempre y que va a morir y terminar allá. No. Sí, Dios va a juzgar a su pueblo y lo lleva a exilio. Pero habrá el día cuando Dios va a establecer a su pueblo de nuevo en su propia tierra, ¿verdad? Entonces, estas dos verdades se presentan muchas veces en estos 24 capítulos. Siempre el mensaje es igual, pero la perspectiva desde que se está presentando el mensaje cambia y varía a veces. Y en este capítulo 19, pues es otro ejemplo de cómo el libro hace eso. Primeramente vamos a ver, como pueden ver aquí, estoy acá con mi computadora. El capítulo 19 tiene dos partes en la división del capítulo. Versos 1 al 9 se presentan la parábola de la leona con sus cachorros. Versos 1 al 9. Ya después, el verso 10 al 14 presenta la parábola o el ejemplo de la vid. Y ahí pues veremos ese segundo ejemplo. Entonces, dos partes en este capítulo, algo corto, el capítulo 19, en comparación con otros capítulos. Si recordamos, el capítulo 16 tuvo 63 versos, entonces el 19 es un capítulo corto en comparación, y por eso lo vamos a ver juntamente con el capítulo 20. En la segunda parte de este video ya entraremos en el capítulo 20, pero vamos a ver y enfocarnos en el capítulo 19 aquí en este momento y, como digo, en esta parte de la parábola de los leones y los cachorritos. Leyendo el resumen aquí del capítulo en la página, dice, en este capítulo Dios cuenta la parábola de una leona y sus cachorros. La leona, la figura de la leona, significa la línea real, es decir, la línea de los reyes, ¿sí? La leona como tal habla de la línea de reyes. Algunos piensan que la leona simboliza a Judá como nación, pero creo que cuando vemos esta figura de la leona, no solamente es la figura de la nación, pero es la madre de los cachorros. Los cachorros se presentan como los reyes de Judá. Y aquí en este caso se van a hablar de dos. Entonces, como la leona es la madre de todos los cachorros, podemos decir que es la línea real de los reyes que simboliza la leona.
Los cachorritos, otra vez, simbolizan los reyes individuales, ¿verdad? Entonces, en todo caso, si estamos hablando de la nación o si estamos hablando de la línea real, la verdad que se va a enseñar es igual. Pero creo es un poco más exacto decir que es la línea real que simboliza la leona. Bueno, en todo caso, los cachorros que vamos a ver aquí en esta primera parábola son los reyes Joacás y Joaquín. Ellos van a ser simbolizados por estos dos cachorritos, ¿no? Y aquí está el punto con esto. Otra vez la página aquí leyendo. Judá pensaba que su rey Sedequías, el rey presente, Sedequías, iba a triunfar sobre su presente situación porque era el hijo de David. En otras palabras, el rey presente en Judá piensa que no hay ningún problema y ninguna razón por la cual debe preocuparse, ya que él es hijo de David. Y Dios prometió que siempre iba a haber un hijo de David sobre el trono. Entonces, Sedequías necesita aprender una lección. Que si Dios ha removido reyes en el pasado, como fue el caso con Joacás y Joaquín, también puede hacer lo mismo en el presente con Sedequías mismo. Esa es la lección de esta parábola. Entonces, Dios va a decir, estos otros hijos de David, simbolizados por los cachorros, es decir, Joacás y Joaquín, ellos eran hijos de David también y cayeron. Sedequías también puede caer. Y en verdad, sí va a ser así. Entonces, esta es la primera parte de el capítulo 19. Vamos a leer estos versos. No es muy larga la parábola. Vamos a ver los versos 1 al 9. Y ya podemos mencionar algunos puntos aquí bajo esta primera sección. Dice la palabra de Dios, verso 1, capítulo 19, y tú levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Y las naciones oyeron de él, fue tomado en la trampa de ellas y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ella que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Y él andaba entre los leones, se hizo leoncillo, aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres. Saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado. Lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia. Lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Bueno, muy bien. Ahí vemos la parábola y podemos ver que el verso 1 del capítulo 19 nos dice que es una endecha, una lamentación. Levanta endecha sobre los príncipes de Israel. Entonces, este es un lamento, es una forma para decir, ay, qué triste es esta situación.
Y la situación de la que está hablando es cómo han caído reyes de Judá en el pasado. Entonces no es una buena cosa, no es algo positivo, es un lamento, es una lamentación, ¿verdad? Porque los reyes de Judá en el pasado han caído. Y es aquí donde vemos en el verso 2, ¿verdad? Que la leona, la madre de los cachorros, la línea real, se ve como echándose con los leoncillos, es decir, otros leones. La figura siempre es igual, ¿no? Si recuerdan antes en los capítulos 16, 17, 18 aún, pero más en el 16, vimos a Judá pintada como una mujer que se volvió a ser prostituta, se echó con todos los hombres que pasaba por su encuentro, en vez de permanecer fiel a Dios. Aquí la leona se echa con muchos leoncillos, es decir, otros leones. Y de esta forma se ve que Judá, una de las cosas que hace es que se mezcla con otros reyes, con otras naciones. Es su fornicación. Aún con esta figura de una leona, se echa con varios otros leones. Y tiene leoncillos, ¿verdad? O tiene cachorros aquí. Y ella comienza a, pues, cuidarlos y criar a estos cachorros, ¿verdad? Dos de los cuales son enfocados aquí. Entonces, el primero se ve la leona poniendo a este cachorro en el poder, lo levanta, lo enaltece, ¿verdad? Y lo hace rey. Y este es una referencia al primer rey, Joacás. Joacás siendo el hijo de Josías. Y si recordamos, después del gran rey Josías, su hijo Joacás entró a reinar, pero fue una lamentable situación porque él solo reinó por 3 meses. Y ya luego, como vemos aquí en la parábola, fue tomado, verso 4, en la trampa de las naciones y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Y es cierto, Joacás, el hijo del gran rey Josías, es llevado a Egipto donde él muere allá. Y se acabó la historia ahí con él. Bueno, y en la parábola vemos que verso 5, la leona mira que ha pasado mucho tiempo y que este cachorro, Joacás, no vuelve. Y por desesperanza, la leona pues pone otro de sus cachorros en el lugar del poder, lo hace rey, y esto es una referencia a Joaquín. Entonces, él es el segundo cachorro. Pero en la figura, ¿verdad? En la parábola de los cachorros, él crece, es un león propio, ¿verdad? Fuerte, pero significa que él también va a caer en una trampa, dice el verso 8. Arremetieron contra él las gentes de las provincias, extendieron sobre él su red y en el foso fue apresado. Entonces, ¿cuál es el fin de este cachorro que crece y es rey? Él también es tomado. Lo ponen en una jaula, ¿verdad? Dice, y ya luego se lo llevaron, verso 9, con cadenas al rey de Babilonia. Y ya no se escuchó más voz de él sobre los montes de Israel. Entonces, la idea es esta. Aquí tenemos a 2 reyes previos al presente. Joacás, hijo del gran rey Josías, y luego después Joaquín. Y los 2 fueron removidos. Los 2 cayeron.
uno a Egipto fue llevado, el otro a Babilonia. Los dos eran hijos de David, es decir, descendientes, son parte de la línea real. Entonces, si ellos, siendo hijos de David, siendo reyes, cayeron y llevados a otras naciones, Sedequías, el rey presente, que también es hijo de David y sigue la línea, él también puede caer. Piensa que no, pero Dios le está tratando de decir, sí, es posible. Mira lo que ha pasado a estos otros dos, tus antecedentes, ¿verdad? Ellos cayeron y tú también vas a caer. Puedes caer y sí, vas a caer. Entonces, esta es la razón por el lamento, porque el rey presente también caerá. Ya, entonces nos lleva eso al verso 9. Ahora, avanzando aquí la página un tantito, veremos la segunda parte de la parábola, donde no se habla, o no la segunda parte, es la segunda parte del capítulo 19. Es una segunda parábola o símbolo solo, que tiene que ver con una vid y sus ramas. Vamos a leer el verso 10 al 14. Dice, tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. Las consumió el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Muy bien, pues vemos aquí en la página cómo esta segunda parábola se organiza, ¿verdad? La vid útil, la simiente real, es decir, había una vid muy grande, echaba muchos frutos, ¿verdad? Estaba plantada cerca de aguas. Esta es la figura de cómo Judá, mientras estaba siendo bendecida por Dios, creció. Como la nación floreció, se hizo grande, fuerte. La vid se ve que produce mucho fruto, ¿verdad? Y sarmientos y lo demás. Pero noten el verso 12 cuando dice que fue arrancada con ira. Esto es el juicio de Dios. Y cuando esto sucedió, el viento solano secó sus frutos. Sus ramas fuertes fueron quebradas, se secaron. La idea de las ramas, ¿verdad? Es como los cachorros en la primera parte de la parábola. Si la vid representa a Israel, las ramas las ramas significan también sus reyes. Y aquí, cuando la vid es arrancada, el viento seca a las uvas. La idea es que ya no es como era antes. Antes bendecida por Dios, pero por causa de su rebeldía y su idolatría, Dios la juzga. Y cuando ese juicio viene, se ve que se seca la vid y sus frutos también.
Pero noten el verso 13, donde dice que la vid, aunque arraigada, es decir, sacada de su propia tierra, fue plantada de nuevo, y claro que esto nos indica que fue plantada allá en otra tierra, la tierra de Babilonia. Y en ese lugar es un lugar de desierto, tierra de sequedad, verso 13, y aridez. La idea es que el lugar donde la vid está presentemente no es nada bueno. No es como la tierra de Israel, la tierra de Judá, donde hay agua, donde es cuidada, donde fue plantada por Dios en primer lugar. Ahora se encuentra en otra tierra seca, de desierto, aridez. Entonces, el capítulo corto y esta doble parábola son dos maneras para comunicar rápidamente la situación que ahora está experimentando el pueblo de Dios. Exilio, lejos de su tierra, sus reyes han caído. En verdad, es razón por lamento. Y por eso termina el capítulo 19 como comenzó. Endecha es esta, y de endecha servirá. Entonces vemos aquí, hermanos, otra vez cómo el libro de Ezequiel toma diferentes formas de comunicación. A veces visiones, a veces una parábola como aquí, a veces una palabra directa, a veces una actuación que Dios le dice al profeta que debe hacer. Múltiples formas para comunicar las mismas dos ideas, ¿verdad? Aquí no hay casi nada de esperanza que se ve. Esto está enfatizando el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. Y por eso es un lamento, como dice el verso 1 y el 14. Y bueno, así termina el capítulo 19. Si seguimos adelante y vemos el capítulo 20, pues vemos que esta sección pues va a ser igual de malas noticias, por decirlo así. Si me permiten un momentito, voy a cambiar aquí la página que estamos compartiendo porque el 19 ya se acabó. Lo siento, hermanos, pensé que ya tenía el capítulo 20 abierto, pero no es así. Ok, creo que aquí vamos. Vamos a esperar a mi computadora que anda lento también. Cuando uno quiere que algo suceda rápido, se va más despacio. Bueno, así es, yo creo. Ok, en el capítulo 20, pues, básicamente lo que vamos a ver aquí, hermanos, en este capítulo es cómo Dios ha estado con su pueblo a través de la historia. Y básicamente cada sección del capítulo 10 va a narrar la historia de Dios con Israel desde el comienzo. Y de esta manera podemos ver que Dios va a decir, mira, desde el comienzo yo les he tratado así, de esta manera. Yo he estado con ustedes de esta forma. Tal vez nos recuerda esto de cómo Dios le habló a la niña descuidada, abandonada. Recuerden, Dios la toma desde su niñez y la cría. Y hasta que llega a ser una mujer, se casa con ella, ¿verdad? Era una forma de Dios decir que Él ha estado con su pueblo desde siempre. El problema es que su pueblo no ha correspondido a Dios con el mismo amor que Dios le ha demostrado a ella. Y aquí en el capítulo 20 básicamente es un repaso de esa historia. Y podemos ver, cómo vamos a ver, que aunque Dios la ha tratado con bendición y
un buen tratamiento, el pueblo de Dios en cada etapa no ha vuelto al Señor esa misma bondad y amor. Entre más Dios la ha amado, casi podemos decir, más el pueblo de Dios se ha revelado. Y qué lamentable es, en verdad. Ok, ahora sí, mi computadora finalmente está cooperando. Bueno, más o menos. Creo aquí estamos. Ok, muy bien. Ahí creo es la que estamos considerando. Aquí, como pueden ver, le nombro la historia vergonzosa porque aquí Dios va a repasar la historia de Israel, como digo, y en cada etapa vemos que no se ha comportado nada de bien con Dios. Vamos a bajar aquí al bosquejo y vamos a ver la estructura. Los primeros 4 versos del capítulo 20 nos van a presentar la visita de los ancianos de Judá que vienen a visitar a Ezequiel. Y aunque ellos parecen ser muy honestos, honorables, todo esto, Dios va a decirle a Ezequiel, mira, en verdad no son así. Yo les debo contestar a ellos porque vienen a preguntarme cuando ellos han sido los líderes de la fornicación espiritual. No. Déjame demostrarte, Ezequiel, lo que yo quiero que tú les comuniques. Entonces, así va a comenzar el capítulo 20 con la visita de estos ancianos. Vamos a leer los primeros 4 versos, pues. Dice, aconteció en el año 7º, en el mes 5º, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros. Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Entonces, aquí, viendo otra vez, los ancianos quieren preguntar a Dios, quieren inquirir de Dios, quieren consultar, pero por su forma de vivir y cómo son, Dios dice, yo no les voy a responder nada. Júzgalos tú mejor, hijo de hombre, Ezequiel, ¿verdad? Y bueno, ya que están aquí, cuéntales del pecado de sus padres, es decir, Dios va a presentar aquí esta larga historia de cómo ellos han sido siempre rebeldes, comenzando desde el principio hasta la generación presente, ¿verdad? Y eso es lo que sigue. Ahora, versos 5 al 9, Dios va a repasar la historia de su tiempo en Egipto. Ya luego, versos 10 al 17, Dios va a repasar su tiempo en el Éxodo y en el desierto. Ya después, el verso 18 al 26, va a enfocar más el tiempo en el desierto y cómo el pueblo de Dios siempre se rebelaba contra él. En el verso 27 al 29 vamos a ver que su rebeldía y su infidelidad continúa aun cuando ellos entran a la tierra prometida, aunque habían recibido la tierra, su rebeldía continúa ahí. Finalmente, ya cuando vemos el verso 30, ya vemos que va a cambiar un poco el enfoque.
y hablaremos más de eso cuando llegamos allá. Volvamos al verso 5 y vamos a leer básicamente esta parte. No vamos a dar mucho comentario porque en verdad las palabras creo se pueden entender fácilmente. Es un simple repaso de la historia, como digo, en cada etapa de la vida de Judá. Dice el verso 5, diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. No os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Mas ellos, verso 8, se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Bueno, esta es la primera parte, ¿verdad? Dice Dios que cuando Él se rebeló por primera vez, cuando su pueblo estaba en Egipto, ¿verdad? Y esto de que es la primera vez es porque de Egipto salió la nación. Ahí es donde nació la nación de Israel, ¿verdad? Cuando Dios los rescata de esa esclavitud, de ese imperio de Egipto. Y dice, Dios levantó su mano, una referencia al pacto que Dios había hecho con ellos. Recordamos el monte de Sinaí, la ley presentada al pueblo y todo eso, ¿verdad? Y Dios hace pacto, pero el verso 8 clave, no quisieron obedecerme en dejar los ídolos de Egipto. Ese fue su error. Entonces, en el verso 10 ya comienza el énfasis sobre el éxodo y el desierto también. Vamos a ver lo que Dios dice ahí. Dice el verso 10, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero, verso 14, actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Bueno, sí, nos detenemos aquí un momento. Vemos ahora que Dios los saca al desierto, ¿verdad? Y aún ahí se rebelaron contra Él. No anduvieron en sus estatutos, después de Dios haberles dado la ley. Ellos optaron por rebelión, una vez más.
Cuando continuamos la historia en el verso 15, vemos que todavía estamos en el mismo tiempo, la misma etapa en el desierto. Dice, también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos. Mis días de reposo profanaron porque tras sus ídolos iba su corazón. El verso 16, ¿verdad?, enfatiza cómo siempre funciona la idolatría. Es algo del corazón. No es tanto que nos inclinamos ante algún ídolo de madera o figura o cuadro o cualquier cosa, sino que la idolatría es algo que vive y la mantenemos en el corazón, así como fue Israel. Con todo, dice el verso 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová, vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardar mis preceptos, y ponerlos por obra, y santificar mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Con esta primera generación, Dios dice, ellos se rebelaron contra mí. Los pude haber exterminado allí, pero no lo hice. Les hablé mejor a sus hijos, a la siguiente generación, con la esperanza de que tal vez ellos me escucharían. Pero, como vamos a ver, ellos también decidieron rebelarse contra Dios. Verso 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre para que no se infamase. Verso 21 es donde había dejado. Mas los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Otra vez, los hijos hacen como los padres. Y Dios, casi acabando con ellos, decide mejor que no. Les demuestra gracia una vez más. Y ahora sí, eso nos lleva al 22. Dice, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Bueno, todo esto en el desierto, ¿verdad? Es donde Dios está hablando, la etapa del desierto, los 40 años, la generación que vino después de la primera, que actuó como sus padres, hasta llegando a sacrificar sus hijos. Otra vez, qué situación tan lamentable. Pero vemos cómo Dios sigue perdonando a su pueblo, ¿verdad? Aunque pudo haber acabado con ellos, no lo hizo.
nos trae al verso 27. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí santificarán sus víctimas, y allí presentaron ofrenda que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y yo les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde vosotros vais? Y fue llamado su nombre Bama hasta el día de hoy. El punto aquí, hermanos, es que en la tierra prometida hicieron lo mismo. La idolatría no dejó el corazón del pueblo de Dios. Y porque está en el corazón, no importa dónde el pueblo se encuentra, ahí está esa rebeldía también. El problema es un problema del corazón. Y esto nos trae al verso 30, aquí, avanzando la página un poco. Donde Dios quiere ahora aplicar la lección a la generación presente. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres, y fornicáis tras sus abominaciones, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vosotros vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra, es decir, idólatras como los demás, ¿verdad? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Entonces, la idea de la generación presente es que han actuado como sus padres. Y por eso Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. El resto de esta sección, es decir, progresando desde el 34 y en adelante, les dice Dios que justo es esto lo que va a hacer con ellos. Pero vemos el verso 37 y el 38, donde es más la parte importante. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra, sus peregrinaciones, los sacaré más a la tierra de Israel, no entrarán. Sabréis que yo soy Jehová. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Viendo aquí al final del verso 39, Dios dice esto. Y aquí es donde como podemos ver un ultimátum, como dice aquí en la página. Dios les está diciendo, mira, si ustedes quieren seguir en este camino de la idolatría, entonces no vengan a mí. Escojan el uno o el otro camino. Ese es el problema, ¿verdad? Suena como la iglesia de agua tibia o caliente o fría o como es, ¿verdad?
Dios le dice, Jesús le dice, yo deseo que fueras o una o la otra, fría o caliente, no tibia. Y ese es el problema aquí. Un día están en su plena idolatría y el siguiente día quieren venir a Dios. Y Dios les está diciendo, mira, no deben estar en la idolatría. Pero si quieren seguir en eso, quédense en eso y no vengan a mí también, ¿verdad? Esa es la idea. Tienes que decidir cuál de los dos vas a seguir. No puedes servir a dos amos. O a Dios o a la idolatría. Bueno, ese es el repaso de la historia, ¿verdad? Eso es como Dios les ha guiado diciendo, siempre han sido igual ustedes, sus padres, generaciones pasadas, la generación presente. Ustedes tienen que tomar una decisión y aquí está. O me siguen a mí o siguen a los ídolos, pero no pueden hacer los dos. Y de esta forma nos lleva a la sección final aquí del capítulo 20. Donde una vez más Dios va a hablar de su bondad, del futuro, de esperanza. Porque si esta generación presente no hará lo que debe, tal vez la que viene más adelante, tal vez ahí el pueblo de Dios será fiel. Entonces, vamos a leer estos versos, el verso 40 al 44. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, ahí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra, ahí los aceptaré, y ahí demandaré vuestras ofrendas, las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Terminamos en el verso 44, aunque el texto muestra el 45 y en adelante. En verdad, en el hebreo, el capítulo 44 termina el capítulo 20. Entonces, los versículos del 45 hasta el 21, capítulo 21, continúa la siguiente sección. Entonces, nosotros vamos a terminar aquí en el verso 44. En estos últimos versos, pues, la bondad de Dios habla de una restauración futura, ¿verdad? Cuando Dios los traerá nuevamente a la tierra. Cuando Dios se encontrará con su pueblo otra vez. Cuando ellos le adorarán a Dios como deben hacer. Esta es la esperanza para el Judá del futuro, para el Israel del futuro. El pasado ha sido idólatra, el presente igual, pero en el futuro Dios dice que Él va a traer a su pueblo de nuevo y de esta forma sabrán que Él es Jehová.
Esto siempre me anima, hermanos, en estos capítulos, porque aunque son severos muchas veces hablando del juicio que Dios va a traer por razones aparentes de idolatría, me anima mucho que Dios tiene esperanza para el futuro, que Dios los quiere restaurar, que Dios los quiere bendecir, que Dios los quiere amar. Es un mensaje constante de este libro y muy hermoso, porque vemos que en verdad ese es el deseo de Dios, amar y bendecir su pueblo. Entonces, juicio, sí, se ve por todos lados, pero también una palabra de gracia y esperanza para el futuro. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí en el estudio de esta lección y Dios mediante en el video que sigue, en la lección que sigue, vamos a seguir con estos versículos y el capítulo 21 y pues seguir viendo lo que el texto del libro de Ezequiel nos quiere enseñar. Hasta entonces, pues, nos dejamos aquí y nos veremos en la próxima lección y en el próximo video. Que el Señor les bendiga.